Hola a todos, Dios les bendiga. Es para mí un honor estar una vez más saludándoles y hoy quiero compartir una palabra en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra me dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. En el 9 nos dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, si soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muy bien, esta es una palabra muy conocida y sabemos nosotros que es una historia muy común. Muchas personas pues la conocen y saben qué es lo que pasó con esta mujer, cuál era su vida anterior y qué fue lo que sucedió, ese impacto al encontrarse con Jesús. Eh, no era necesario en sí pasar por Samaria, hablando de ese lugar geográfico. Le era necesario pasar por Samaria porque había un encuentro con una mujer que le iba a ser revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ve qué maravilloso. Y nosotros podemos ver qué importancia de ese encuentro, qué importancia de esa revelación que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros podemos ver ahí en la historia que la mujer le dice a Jesús: ¿por qué tú me pides de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Qué pasaba? Había un conflicto entre estas personas, los samaritanos y los judíos. En otros textos bíblicos de los evangelios dice que cuando Jesús quiso entrar a Samaria no lo dejaron entrar, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros que no había trato entre ellos, pero el Señor necesitaba que estas personas le conocieran como Hijo de Dios, que la luz de Cristo alumbrara a estos seres humanos. Pero nosotros podemos ver que era necesario comenzar por una persona que de pronto no tenía un buen testimonio, de pronto no tenía una vida agradable, podemos decir, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que el Señor siempre, siempre Dios tiene un propósito para la vida de cada persona. No importa la condición, no importa el pecado, no importa el testimonio que haya tenido anteriormente, pero cuando hay un encuentro con Jesús, la vida del ser humano cambia totalmente y es de bendición y de salvación a muchos más. Era necesario pasar por Samaria. Podemos ver nosotros la historia de esta mujer que dice en el 13, Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer de inmediato le dijo a Jesús en el 15: dame de esa agua porque no quiero tener sed. Amén. Y podemos ver, esta mujer le impactó esa palabra que Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no tendrá sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando de la presencia del Espíritu Santo que iba a ser derramada una vez que Jesucristo ascendiera al cielo. Y esa presencia del Espíritu Santo, dice la palabra que es esa fuente de agua que hay dentro de cada persona que le ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Es esa alegría, es ese gozo que tenemos en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Por eso yo te digo en esta hora, el Señor te está
queriendo a ti dar de esa agua que le dio a la mujer samaritana. De inmediato esta mujer actuó audazmente y le dijo, Señor, dame de beber. Dentro de su interior había una necesidad profunda que no podía ser saciado aún con personas con quien ella había convivido anteriormente. Podemos ver nosotros la historia que más adelante Jesús le dice, llama a tu marido. La mujer que le dijo, no tengo. ¿Por qué? Porque el hombre que tenía no era de ella. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque el que ahora tienes no es tuyo. 5 has tenido. Le impactó ese encuentro con Jesús, le impactó a esta mujer y dijo, este es Jesús, el Mesías que hemos estado esperando. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio en la vida de ella, hubo esa revelación que le vino a cambiar la vida totalmente. De inmediato dice la palabra que esta mujer corrió por Samaria diciendo, hay un hombre que me ha dicho quién yo soy. Probablemente, dice, pueda ser un profeta o el Cristo que estamos, el Mesías que estamos esperando. Entonces podemos ver que la palabra de Dios dice más allá adelante, del 27 en adelante, dice que vinieron los hombres de Samaria y se encontraron con Jesús y dijeron, ya no creemos solamente por tu palabra, sino que hemos creído que el Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías que hemos estado esperando. Era necesario pasar por Samaria, era necesario encontrarse con una mujer que no tenía una buena vida para transformar la vida de aquella nación. Así que yo te digo y te motivo en esta hora, que el Señor te está diciendo, te quiere dar de esa agua, quiere que vengas a beber de esa agua, que salte en ti como esas fuentes en tu interior que te producirán vida, gozo y paz. Hablando del Espíritu Santo, que el Señor quiere que se introduzca dentro de ti. Así que yo te motivo en esta hora. Dice la palabra de que aquella nación, Samaria, fue cambiada, fue transformada, ¿verdad? Y ya no había se cortó esa mala relación que tenían entre ellos. Entonces nosotros podemos ver que hoy es el tiempo que el Señor quiere que tú y yo tengamos ese encuentro, que tengamos esa comunión, que dejemos que Jesucristo entre a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra nación. Yo te motivo en el nombre de Jesús que le permitas entrar y que así puedas hacer esos cambios. El Señor Jesús es el que transforma corazones. El Señor Jesús es el que transforma testimonios, vidas, no importa cualquier pecado que hayas cometido. El Señor no vino para juzgarte. El Señor viene, dice la palabra, para salvar, para darte vida y vida en abundancia, para que ya no sigas en esa condición. Como le fue cambiada la vida a esta mujer, así el Señor quiere transformarte a ti y a cada uno de los que quieren abrir su corazón para dejar entrar a Jesús. Así que yo te motivo que le recibas como Señor y Salvador de tu vida, que no importa la condición, Él está aquí para sacarte adelante. Y que camines con esa frente en alto diciendo, yo soy un hijo de Dios. Así que Dios te bendiga. Por haber escuchado esta palabra te doy las gracias y que sigas cosechando muchas bendiciones en tu vida. Bendiciones.